y damos como siempre gracias a Dios por la oportunidad que nos da de oír su palabra, de adorarlo, de bendecirlo. Cada vez que damos un culto a Dios es un tiempo de privilegio, le estamos dando a Él un poquito de tanto que Él derrama sobre nosotros. Siempre recordamos que un culto a Dios no es que yo vengo a recibir, yo vengo a dar y como consecuencia recibo. Gran parte de la frustración, a veces en nuestra vida, es que queremos recibir las cosas de manera directa y no nos damos cuenta que Dios obra siempre inversamente proporcional. Las leyes del reino son inversas a las leyes de esta tierra. Entonces, cuando nosotros morimos, la vida se derrama en nosotros. Cuando nosotros nos negamos, avanzamos. Cuando nosotros retenemos, perdemos. Son leyes inversas que por medio de la fe vamos aprendiendo a poquito a vivir de ellas y vamos viendo toda la plenitud y la riqueza que hay en Cristo Jesús. Por eso quisiera en esta noche poder hablar acerca de solamente creer. Algo sencillo, que a su vez no es tan sencillo tampoco para nosotros, es práctico, pero en la realidad de las situaciones a veces nos cuesta. Mientras preparaba la palabra de hoy, yo recordaba un poquito, ¿no?, mis primeros pasos como cristiano, y recordaba lo que era esa confianza de niño en el Señor. Yo leía lo que decía la palabra de Dios y automáticamente, sin nada de conocimiento, actuaba según esa palabra. Entonces, por ejemplo, yo leía, pongan su mano sobre los enfermos y estos sanarán. Y yo estaba pasado, ¿no? Yo estaba enloquecido. Y lógicamente, como joven, cuando empiezo a caminar los primeros caminos, ¿qué pasa? Uno lo que hace todavía no fue tratado en su personalidad. Y yo era una persona extrema, reaccionaria, ¿no? Entonces leía y hacía, no preguntaba. Y me fui al hospital, me ponía a orar. Y la gente se sanaba. Recuerdo una experiencia que trabajando en un pueblo, había un muchacho que solía tomar mucho. Y ya estaba pasado de alcohol, ya estaba con cirrosis, y en una de esas escapadas que hizo, bueno, la gente que sabía que yo lo iba a visitar a este joven, me comentó que estaba tirado en medio del campo, y lo fui a buscar y estaba con una hemorragia, ¿no es cierto? Estaba muy pasado ya de alcohol. Y yo tenía un fitito, los chicos ni saben lo que es un fitito, ¿no? Era un cochecito chiquito, un Fiat muy chiquito. Y como pude lo subí arriba del auto para llevarlo al hospital porque se estaba yendo en sangre este joven. Y el pueblo estaba a 15 kilómetros del lugar cuando veo la lucecita. Viste que cuando sos joven ni te preocupás si tiene nafta el auto, no tiene nafta el auto. A veces cuando sos grande tampoco, ¿no? Pero bueno, no tenía nafta el auto. Digo, Señor, se me muere este chico. ¿Qué hago? Y no sabía nada yo de la palabra de Dios, pero sí sabía que Él me escuchaba. Y me acuerdo que puse la mano en el auto y dije, te pido, Señor, un milagro. Hacé un milagro. Resumiéndote todo un poquitito, el auto llegó al hospital con la luz roja siempre. No había nafta, ¿no? Pero el auto llegó al hospital, fuimos al hospital, lo di, al chico lo dejé ahí en el hospital, volví de nuevo y yo tenía una cochera que había que subir una loma. Cuando voy a subir la loma, se terminó. ¿Por qué se terminó? Porque no tenían hasta el auto y porque lo que tenía que pasar ya pasó. No me voy a acostumbrar a andar sin nafta, ¿no? Pensando que el Señor me va a cargar nafta siempre. Pero Dios hizo un milagro. ¿Por qué? Porque había una fe sencilla sobre una realidad, sobre una necesidad inmediata. Y Dios obró. Después fue pasando el tiempo y ¿qué pasa? Fui en el seminario bíblico y había un montón de cosas, ¿no?, que empezaron a jugar de alguna manera, no porque esté mal, pero es fácil justificar la incredulidad. Es fácil restar a la espontaneidad del espíritu. Entonces ya para ir al hospital tenés que pedir permiso, tenés que estar viendo si hiciste algún curso antes en cómo orar a la persona enferma. Y ya, viste, es como que se terminaba, se perdía todo eso.
y uno ya ni siquiera después iba tampoco. Pero no podía olvidarme de esa espontaneidad inicial, que era simplemente creer la palabra de Dios. Y yo quiero en esta noche desafiarte a que no pierdas esta espontaneidad, de creer sencillamente en Cristo. Que tus años de iglesia no te den experiencia y te roben fe. No te den costumbre y te roben caminar en obediencia a Cristo. No te roben esa espontaneidad del Espíritu en la que Él quiere dirigirte para hacer una obra sobre otra persona. No te acostumbres a las cosas. Viví siempre esta confianza sencilla en el Señor. Renová esta confianza sencilla en el Señor en tu vida. Cuando el Señor te guía en la calle a ayudar a una persona, hacelo. En una ocasión, lo cuento esto un poquito como ejemplo para que pueda haber un desafío en nuestra vida. No porque uno sea algo, pero saliendo de mi casa, el Espíritu Santo me movió a poder ayudar a una persona que estaba sentada. ¿Cuál fue el propósito? Que sin yo darme cuenta, mi hijo pasaba por ahí. Y esa experiencia marcó a mi hijo. Y yo no sabía que mi hijo estaba ahí. Yo simplemente obedecí lo que el Señor me hablaba, me decía o sentía, y era ayudar a esa persona. Por supuesto, esa persona fue ayudada. Se le predicó el Evangelio, pero pasó algo más grande. Uno de mis hijos vio esa situación y eso lo desafió a él también. Cada vez que nosotros en esa confianza sencilla obedecemos a Dios, eso trae consecuencias positivas que nosotros ni nos imaginamos. Y Dios está esperando que le creamos. Cristo está esperando que esa confianza sencilla no se muera en tu vida. Y si aprendiste un montón de cosas que opacaron esa confianza sencilla, empezá a desaprender. Recuperá aquello que es lo que nos mantiene vivos y es lo que hoy como iglesia necesitamos en este tiempo presente. Los tiempos que vivimos son tiempos que apuntan a apagar la sencilla fe del Hijo de Dios. Y nosotros hemos de vivir renovándonos en esta confianza en cada momento de nuestra vida, porque esa es nuestra garantía como cristianos. Ahora bien, la pregunta que seguramente nos vamos a estar haciendo es ¿cómo hacemos para mantenernos en esta fe sencilla? Y yo le voy a decir algo que seguramente usted ya lo conoce y ya lo sabe, y es, usted tiene que creerle a la palabra de Dios. Sí, eso ya está. Yo ya sé que eso ya usted lo sabe, pero de ahí a la realidad hay un gran trecho. ¿Por qué nosotros no le creemos a veces a la palabra de Dios? Porque tampoco conocemos del todo a aquel que da la palabra, aquel que escribió la palabra. Yo recuerdo la vida de mi padre. Mi padre era de hacer muchas locuras, ¿no? Él fue un empresario exitoso y nunca me voy a olvidar un momento en la vida de él que nosotros veníamos de comer, pasábamos por un laboratorio, él estaba en un emprendimiento nuevo, pasamos por la puerta del laboratorio que él estaba desarrollando, que estaba teniendo, ¿no es cierto? Y había todo como si fuera humo, que nos llamó a todos la atención, pero no sabíamos lo que era. Mi padre recibe una llamada telefónica que el laboratorio se estaba prendiendo fuego. Y yo creo que si alguno de ustedes es emprendedor, sabe lo que es cuando está uno en las primeras instancias de un emprendimiento que suceda algo así. Es directamente, se terminó todo. Tenía 4 máquinas semiautomáticas, ¿no es cierto? Hacían sus fotos, tenían un montón de clientes, eran los famosos fotógrafos que sacaban fotos en los lobos marinos de Mar del Plata. Bueno, él era el laboratorio que revelaban esas fotos. Cuando recibe la llamada, vamos todos a ver qué había pasado con el laboratorio. Las 3 máquinas totalmente carbonizadas, una máquina a la mitad carbonizada. Mi madre, en medio de una crisis, no ayudaba mucho a la situación, ¿no? A los gritos, ¡oh, esto se terminó! Los empleados llorando, el socio de mi padre ahí agarrándose los pocos pelos que tenía en una escalera, dando vuelta a la cabeza, ¿no? Y mi padre,
tragó saliva, tomó 2 empleados de él, dijo, desarmen todas las máquinas estas que están quemadas, agarremos la máquina que está media quemada, a ver qué es lo que se salvó, y de las 4 máquinas hagamos una. En medio del humo, en medio de todo lo que estaba quemado, el asunto es que a las pocas horas esa máquina estaba funcionando, pudieron con mucho esfuerzo sacar el trabajo del otro día, y no pasó más de una semana que mi padre dijo, nos mudamos de este lugar a pleno centro. Vamos a traer máquinas del extranjero y vamos a tener un laboratorio que va a ser el más importante de Mar del Plata. En el mismo mes en donde se quemó todo. No pasó mucho tiempo más en que se cumplió lo que mi padre dijo. Fue el primer laboratorio en traer máquinas semiautomáticas, tenían un laboratorio en pleno centro, tenían algo de 30, 40 empleados nuevos, todo eso en medio de esa situación. Eso, ¿por qué te cuento? Porque me di cuenta que cuando mi padre hablaba locuras, las llevaba a cabo. Y eso me llevó a confiar en las promesas o en la palabra que mi padre hacía, porque lo conocía a mi padre. Y ¿sabés qué me pasaba a veces? Cuando yo contaba esto a la gente, me ridiculizaban. Cuando yo contaba las cosas que mi padre iba a hacer o que prometía, muchos se reían y me ridiculizaban. Pero yo conocía a mi padre y no me importaba, porque sabía que lo que mi padre decía lo hacía. Y yo te estoy dando un ejemplo natural de las cosas, pero cuánto más con Dios. Cuando nosotros conocemos que aquel en el que confiamos lo que dice lo hace, no vamos a tener temor al ridículo, no vamos a tener temor a que la cosa no salga cuando Él dijo que algo va a pasar. Y esto es la confianza sencilla. Ahora tenemos nosotros, gracias a Dios, un argumento que nos permite confiar de esta manera. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a ver que presente, pasado y futuro ha ocurrido tal cual está escrito. El presente nuestro está ocurriendo como fue escrito. El pasado ocurrió como fue escrito. El futuro se está comenzando a proyectar como está escrito. Ese es el antecedente que tenemos nosotros para confiar en la palabra de nuestro Señor. Y también lo vamos a ver en la prueba o en la situación que cada uno de nosotros ahora estamos pasando, porque te voy a contar algo, lo que vos estás pasando en este mismo momento está escrito. Tal vez no está escrito con la situación. Tengo un problema con mi vecino, no me alcanza la plata, pero está escrito en principio y en forma general, y si vos lo lees en la palabra, ahí te vas a encontrar con tu situación, y no solamente con ella, te vas a encontrar con el propósito de la situación y te vas a encontrar con el fin de la situación que vos estás viviendo. Si nosotros entendemos todo esto, esto nos ha de desafiar a una confianza sencilla en Cristo. Pero la palabra de Dios, ¿qué nos dice en cuanto a la fe? Que la fe tiene que ser probada. ¿Por qué razón? Porque esta confianza sencilla debe consolidarse en nuestra vida. Debe ser algo diario en nuestra vida. Y nosotros a veces vemos que sí y otras veces vemos que no. Ahora, ¿Dios qué es lo que permite? Que la prueba cumpla la función en nuestra vida de establecer esa fe sencilla. ¿Por qué? Porque como justos no fuimos llamados a caminar por vista, sino hemos sido llamados a caminar por fe. Hemos sido llamados a caminar de manera tal que la palabra que Jesucristo pronunció con su boca tenga más peso que lo que siento y que lo que pasa. ¿Amén? Y ese es el desafío que tenemos, ese es el desafío del que en esta noche vamos a hablar. Y para eso en la palabra de Dios vamos a ver una historia, vamos a ver un suceso de 2 discípulos, que se los conoce como los discípulos de Emaús, que ellos van a pasar por una serie de pruebas con el fin que su confianza sencilla en Cristo se establezca. Y es mi deseo que en esta noche nosotros podamos vernos reflejados también en la vida de estos 2 discípulos. Para eso vamos a abrir la palabra de Dios en Lucas capítulo 24, versículo 13 en adelante. Y vamos a leer juntos
luego en su casa también téngalo como contexto, porque vamos a tocar parte del contexto, también para hablar de la fe de estos hombres. He aquí que aquel mismo día 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no lo reconociesen, y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: las referentes a Jesús Nazareno, que fue profeta poderoso en obra y palabra de Dios y de todo el pueblo, y cómo los príncipes, sacerdotes, nuestros gobernantes, le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Se acercaron a la aldea que iban, él hizo como que iba más lejos, y ellos le instaron a que se quedara. Quédate con nosotros, porque está atardeciendo, y el día ya ha declinado, y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, partiéndolo, y se los dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron unos al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban su experiencia en el camino y cómo le había reconocido a partir del partimiento del pan. Una experiencia fascinante. Si nosotros vamos al capítulo 23, en el capítulo 23 señala cómo los discípulos más allegados a Jesús y cómo las personas que estaban alrededor, una vez que Jesús es crucificado, dice que los discípulos más allegados lo veían a él desde lejos. Y el resto de la gente dice que se golpeaba en el pecho y se iba, luego de que Cristo fue crucificado. Todos esperaban lo que estaba escrito, pero lo que están viendo ellos ahora, que la esperanza que habían puesto se está esfumando en sus ojos. Tales experiencias van a ser de continuo en nuestra vida. Aparentes contradicciones que no son tales. Son pruebas que no hacen ni más ni menos que confirmar la palabra de Dios. En este relato nosotros vamos a ver 3 pruebas por las cuales estos discípulos pasaron. Yo a la primera le puse un nombre y le puse la prueba del sepulcro. Probablemente si nosotros tratamos de entender qué pasa en un sepulcro, no es ni más ni menos que la confrontación de uno con la muerte, con el cese de los sentidos. ¿Qué pasó en esta circunstancia con el sepulcro? En ese sepulcro los discípulos están viendo que el cuerpo de Jesús es colocado en ese lugar. En un lugar de muerte, en un lugar en donde sus esperanzas terminan. Ellos pensaban que iban a pasar cosas grandes, pero ahora están viendo
el cuerpo de Jesús en ese lugar. Y sus esperanzas se terminan allí completamente. Digo la prueba del sepulcro porque muchas veces en nuestra vida existen pruebas similares a estas. Situaciones en donde nuestros sentidos naturales dicen, acá se terminó todo, ya no hay más nada. Hay un cese, no hay esperanza, se terminó todo aquí. De la misma manera, los discípulos vieron esta realidad. Todo lo que Jesús dijo, todo lo que pasó, se terminó aquí. Muchas veces nosotros dudamos de la palabra de Dios porque consideramos que la palabra de Dios en determinadas situaciones se contradice. Yo quiero que en esta noche vos puedas entender que eso no es así. Nunca, nunca la palabra de Dios se contradijo en ningún hombre de Dios, en ningún propósito de Dios. Sí, la realidad se presentó de una manera que era distinto a lo que vos y yo esperábamos. Diferente, pero no contradictoria. Y ese es el problema que tenemos. Creemos que por confiar en el Señor, las cosas se deben de dar de una manera en la que responda a nuestros sentidos. Pero la prueba del sepulcro, ¿qué te está mostrando? Tus sentidos se terminaron acá. Por eso es prueba. Pero no es el fin. Es el principio de. El sepulcro no es el fin, es el cese de lo natural. Lo natural te lleva al borde, pero ahora vas a tener que caminar por lo que falta, que es por medio de la fe. Ahora vas a tener que crecer en la confianza de lo que fue dicho. Porque desde el momento que Cristo está en la cruz, eso fue escrito. Cristo en el sepulcro fue escrito antes. Y es una parte. Pero Él dijo que iba a resucitar. ¿Quién te dijo que no va a resucitar? Estamos hablando el mismo idioma. Para un poquito. Que lo veas hoy ahí no quiere decir que no va a resucitar. Que la circunstancia sobre lo que Dios te prometió parezca que dice no, no es que sea no. Es la realidad desde la cual vas a llegar o el Señor te va a llevar a alcanzar su promesa. Realidad distinta a lo que vos creías. Gaby presentaba al profeta Jeremías. ¿Qué pasa con este hombre de Dios? Todo su ministerio es contradictorio. Pero el Señor no le dijo lo que iba a pasar en su ministerio desde el principio. No le dijo, pelearán contra ti, pero no te podrán vencer. Ya se lo dijo. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos aflicciones? Hay 3 que tienen aflicciones nada más. Y mi esposa también, 4. ¿Y no te pasa cuando hay aflicciones que dudas? ¿Y no te dice el Señor que en el mundo vas a tener aflicciones? ¿Entendemos cómo funciona? Cuando las cosas no se dan como nosotros esperamos, no como está escrito, dudamos. Pero la confianza está en hacer prevalecer lo escrito sobre la realidad presente, que no se da como nosotros esperamos. Ellos dieron por hecho que todo terminó ahí. Pero ahí era donde todo iba a empezar. Porque Cristo se iba a levantar de ese lugar. Pero sus sentidos lo acompañaron hasta ahí. Como tus sentidos y los míos nos acompañan a veces hasta ahí. Pero ¿por qué es hasta ahí? Porque esa es una parte de la experiencia. Ahora viene la otra parte. Tengo que empezar a caminar en confianza hacia lo que Dios me dijo. En confianza hacia lo que la palabra dice. Cuando yo le doy más crédito a lo que siento, a lo que pasa, que lo que Él dice, pierdo esa confianza sencilla. Por eso la prueba del sepulcro. Ahora vos fijate una cosa. En el sepulcro
afuera había ángeles. Y las mujeres vienen a buscar a Jesús al sepulcro. ¿Y qué le dicen los ángeles? ¿Por qué buscan entre los muertos al que viven? Los ángeles no lo podían entender. ¿Cómo puede ser, si el Señor les dijo a ellos que iban a resucitar, por qué lo vienen a buscar acá? Los ángeles no lo podían entender, porque los ángeles responden a la confianza sencilla. Pero ellas ya venían preparando las especias, todo para cerrar un ciclo. Nunca lo vinieron a buscar vivo. Venían a preparar el cadáver. ¿Y cuántas veces nosotros nos entretenemos con lo muerto? Y vamos a buscar lo que vive en un lugar de muerte, en un sepulcro. Cuando no entendemos que todo llegó hasta ahí por un principio, que es el principio de la resurrección. Lo natural no puede heredar el reino de los cielos. Con lo natural no podemos servir a Dios, no podemos crecer, no podemos llevar a cabo un desafío de fe. Lo natural nos va a llevar hasta ahí. Pero es en la muerte donde las cosas cambian de estado. Es cuando morimos a la carne que vivimos al espíritu. Es cuando estamos dispuestos a abrazar la palabra de Dios, cuando realmente las cosas comienzan a pasar, cuando Dios honra esa fe. Pero cuando hago prevalecer lo que siento, hago prevalecer la realidad que se me presenta como algo absoluto, me estoy quedando con la mitad de la experiencia y la parte más importante no la dejo nacer. Si el grano de trigo no cae en el suelo y muere, no puede dar fruto. No puedo dar fruto desde mi carne, no puedo dar fruto desde mi vida espiritual. La situación que parece contradecir la palabra de Dios me está llevando al mejor momento, al momento de morir para dar fruto espiritual. No te pelees con la situación, no lo tomes como que el Señor no está cumpliendo su palabra, la está cumpliendo a partir de la realidad que te está tocando vivir. ¿Querés mansedumbre? Hay una situación totalmente contraria que despierta lo peor de vos, ¿para qué? Para que eso pueda morir y puedas moverte en la mansedumbre de Cristo. Estás pidiendo fe, hay situación que está demandando que le creas porque no se puede hacer más nada. Es una parte de la experiencia. Pero cuando tomamos el sepulcro como algo absoluto, nosotros mismos estamos diciendo se terminó todo ahí. No se terminó ahí. Es desde ahí donde vamos a crecer. Es desde ahí donde la vida de Cristo va a fluir de adentro nuestro. Es desde la muerte donde nace la vida. Es cuando muero a mi carne que vivo al Espíritu. Es cuando muero a mis fuerzas que camino en el poder del Espíritu Santo de Dios. Es cuando muero a mi manera de ver las cosas que entro en la visión del Señor. Es cuando entiendo que es Él y no soy yo. Pero para esto tengo que pasar por la prueba del sepulcro. Muchos quedamos ahí. Muchos quedamos contemplando el cuerpo muerto. Porque no creemos lo que Él dijo. Él dijo que iba a resucitar. Él dijo que se iba a levantar de ese lugar. Y todo el resto de las personas ya lo daban por muerto y ya daban porque qué lindo lo que Jesús dijo. Qué lindo lo que habló. Bueno, tal vez no era del todo, pero qué bueno todo esto. El sepulcro nos lleva muchas veces a espiritualizar algo que tendría que ser real. Vemos cuando las hermanas de Lázaro se enfrentan a la realidad. Acá terminó todo, en el sepulcro terminó todo. ¿Por qué? Porque Lázaro hace 3 días que está muerto. El olor del sepulcro llega hasta casa. No hay forma de salir de este lugar. No hay manera de que pase algo. Pero Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces Él hace remover esa piedra y salir a Lázaro de ese límite. Porque el límite del hombre es el límite de los sentidos. Pero Dios no tiene límites. Y por medio de la fe en Él podemos ir más allá de lo que nuestros sentidos dictan.
No te quedes en el sepulcro. No te quedes participando de la descomposición de Lázaro. No te quedes en el sepulcro viendo que el cuerpo está ahí, porque Él dijo que ahí hay vida, y eso es simplemente una parte. Falta la otra, a la cual vamos a acceder por medio de la confianza sencilla en Cristo. Cuando me quedo en el sepulcro, en vez de esperar el tiempo de la resurrección, hago lo que hicieron los discípulos de Emaús. Se fueron para Emaús. Era el tercer día. Habían escuchado, pero no habían creído. Se habían quedado en el sepulcro. Entonces se volvieron de nuevo a su lugar. ¿Cuántas veces el Señor nos lleva hasta ese lugar? Porque ese es el lugar para avanzar. Pero nuestros sentidos dicen hasta ahí. Y en vez de avanzar, nos volvemos. La segunda prueba, la prueba de la palabra. Jesús va caminando junto con estos discípulos. ¿Y qué le dicen estos discípulos? Exactamente lo mismo que está escrito en el Antiguo Testamento y que Jesús se encargó de decir a cada uno de sus discípulos y a la multitud que los escuchaba. Ellos le podían estar explicando a Jesús, que todavía no conocían que era Jesús, toda la palabra, pero no la creían, por eso se iban. Y eso es lo que sucede muchas veces en nuestra vida. Podemos explicar toda la palabra de Dios, pero no vamos en pos de ella en confianza. Vamos para otro lado completamente distinto porque la sabemos, pero no la creemos como tal. No la creemos como algo absoluto. Ellos le están explicando a Jesús. No, porque el Mesías iba a ser, fue entregado por los gobernantes, fue enterrado, y las mujeres dicen que lo vieron resucitar. ¿Y entonces qué haces acá? ¿Qué haces yéndote del lugar en donde tenés que estar? La incredulidad te lleva lejos de la confianza, lejos de Cristo. Cuando todavía no tengo resuelto el asunto del sepulcro, me voy del lugar de donde tengo que estar. Me voy de la participación de las mejores cosas de Cristo. Me voy de la participación de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la incredulidad no me deja. Prefiero responder a los sentidos, prefiero responder a la realidad como yo la interpreto, en vez de dejar que esa realidad sea una parte de un todo completo. ¿Cuántas veces retrocedemos cuando llega el momento de empezar a caminar en fe? Caminamos con la ayuda de las circunstancias, caminamos con la ayuda de las emociones, pero hay un momento en el que vamos a tener que caminar solamente por la palabra de Dios. Tus sentimientos te van a decir no, tus emociones se van a revelar, la realidad va a parecer contraria. Y esto es real, ¿por qué? Porque es por fe. Si tengo algo para agarrarme, me voy a agarrar de eso. Pero el Señor es celoso y el Señor te está diciendo, solamente quiero que te agarres de mi mano. Solamente quiero que creas mi palabra. Es muy difícil mantenernos en este tiempo presente cuando confiamos en la mezcla de las cosas. Confiamos en predicaciones que beneficien nuestra carne. Confiamos en cosas raras, en pactos, en acuerdos que beneficien mi visión material de las cosas. Nos hacemos o dibujamos un Dios según nuestro propio pensamiento y en eso confiamos. ¿A dónde nos puede llevar eso? Pero qué distinto que es cuando confío en la palabra de Dios y acepto la realidad que me toca vivir como una parte del proceso. No lo entiendo, no me gusta esto, pero sé que esto me está llevando a lo mejor de Dios. A veces tengo el no poderme agarrar de ningún lado y está bien, porque Él te está llamando a agarrarte solamente de mí. Te saqué todo lo que te podías estar apoyando para que te apoyes solamente en mí. Y esa fe sencilla de la que estamos hablando, que tal vez no es tan sencilla, comienza a nacer en ese terreno. Cuando el sepulcro no es el fin, sino es el principio de lo mejor. Cuando la palabra de Dios no es una teoría, sino es pan y vida para mí. Cuando no es algo relativo, sino es algo absoluto para mi vida. Si Dios habló, en eso camino, en eso me muevo.
Nos encanta escuchar cómo los hombres de Dios hicieron grandes cosas. ¿Cómo las hicieron? Creyendo absolutamente en lo que Dios decía, pese a lo que tenían por delante. La preparación de Moisés fue 40 años para esto. Dice la palabra de Dios que José creyó en el Señor y el dicho de Dios lo probó. Él pasó una situación completamente diferente a lo que el Señor le había dicho. Todos se van a inclinar a ti. Y parecía todo lo contrario, como esclavo, como rezagado, como preso. Pero ¿qué era lo que José no veía? Que estaba en el lugar en donde Dios lo iba a levantar. Lo estaba preparando en el lugar a donde lo iba a estar levantando. Y finalmente, ¿qué pasó? Todos se inclinaban delante de José. ¿Qué pasó con Jeremías? Lo que dijo Jeremías de parte de Dios se cumplió. Y no solamente se cumplió, el Señor preservó la vida de Jeremías y le dio libertad en el último momento para que él no fuera preso con el resto de su pueblo, sino que eligiera su suerte. Siempre que vos estás dispuesto por medio de la fe a tomarte de la palabra de Dios, el final está escrito también. Las cosas no las alcanzamos por nuestra manera de interpretar. Las cosas las alcanzamos por la obediencia a la verdad. Y si vos obedeces a la verdad por medio de la fe, el resultado está garantizado. Realidades distintas, realidades necesarias. Lo que no nos gusta, ¿por qué tenemos que pasar por ello? ¿Por qué Moisés 40 años en el desierto? ¿Por qué José pasó por todo lo que pasó? Porque su carácter espiritual debe estar siendo formado. ¿Por qué pasamos por lo que no entendemos o no nos gusta? Porque Cristo debe ser formado en nosotros. Y no es desde la contemplación, no es desde la aceptación, es desde la muerte que Cristo se forma en nosotros. Cuando entrego mi yo agresivo, recibo la mansedumbre de Cristo. Cuando entrego mi yo materialista, recibo de parte de Él la humildad, de parte de Él la confianza. Cuando entrego mi yo nocivo, recibo su espíritu completo. Y la realidad no hace ni más ni menos que limpiar continuamente nuestra vida, sacar a luz nuestras cosas. En la realidad es la prueba del sepulcro, se termina lo sensitivo, lo natural y empieza lo espiritual. No es para que te quedes ahí, es para que renazcas desde ese lugar. Es para que la palabra ya no sea más, a ver qué van a predicar esta no, a ver el sermón, el sermón estuvo lindo, me hizo cosquillita en la panza, ¿no? Es para que la palabra diga, esto es para mí, para vivirlo, para enfrentar lo que tengo que enfrentar. El pastor no es Dios, ni cualquier líder es Dios, simplemente el cuerpo de Cristo. Son hombres, mujeres llenos del Espíritu Santo que Dios puede utilizar libremente para hablar al resto del cuerpo. Entonces, cada vez que hay palabra de Dios, hay un desafío de fe para que dejes el sepulcro, para que dejes el límite de la carne y te puedas agarrar completamente a esa palabra. La fe sencilla es confiar completamente en lo que Dios habló. Ojo con espiritualizar. María y Marta, sí, ya sé, en el último día, en aquel momento, el Lázaro va a resucitar. No, es ahora que va a pasar. Es fácil espiritualizar. Desde el sepulcro espiritualizamos. Sí, bueno, el Señor lo va a hacer en su tiempo, como Él quiere. Decimos eso porque no creemos. Cuando creemos realmente, ¿cómo lo va a hacer? No sé, pero lo va a hacer. Porque lo habló y porque lo prometió. Y cuanto más contraria parezca la realidad o la situación, más cerca está del cumplimiento. Cuando José parecía más lejos de que el sueño se cumpliera, fue cuando más cerca estuvo. Cuando Moisés parecía estar desahuciado completamente, fue cuando el Señor le dijo, bueno, es ahora el momento. Y muchas veces cuando renunciamos nosotros, es cuanto más cerca estamos del cumplimiento de esa palabra. Por eso, no pierdas la confianza sencilla en Cristo. Entonces tenemos la prueba del sepulcro, tenemos la prueba de la palabra. ¿Qué hace el Señor con los discípulos? Se sienta y se pone a repasar la palabra. Lo mismo que ellos le dan como argumento de lo que no funcionaba, Jesús se lo está dando como argumento de lo que realmente pasó para que lo puedan entender. Cuando nosotros vemos
la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que lo que nos está pasando está ahí. Pero a veces es a lo último a lo que acudimos. Cuando lees la palabra de Dios, te vas a ver reflejado. Entonces vas a entender, lo que me está pasando está acá. Está bien. No es para desesperar, no es para desmayar, es para crecer en fe. Está bien. ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo? Acá Jesús está haciendo la labor del Espíritu Santo sobre estos discípulos. El Espíritu Santo todavía no se había derramado, pero Jesús resucitado viene y les explica la palabra. ¿Cuál es la labor que necesitamos nosotros del Espíritu de Dios? Que nos lleve a toda verdad, que nos revele la palabra para la situación presente que estamos viviendo. No cedas a la incredulidad. Anda a la presencia de Dios y decirle, Señor, dame sabiduría para entender esto que todavía no lo entiendo. Y la palabra se va a revelar como se reveló en ellos y ellos van a tener entendimiento. Lo mismo que vos, lo mismo que yo. El Espíritu Santo va a tomar la palabra de Dios y la va a aplicar a lo que vos hoy estás viviendo. Y en la presencia de Dios vas a entender. Él dice, te haré entender. Lo vas a comprender. Pero no des lugar a la incredulidad. La incredulidad te aleja del escenario. La incredulidad te aleja de donde van a suceder las cosas. Pero acá viene la tercera prueba y es lo maravilloso. Y es la prueba de la presencia de Dios. La presencia de Dios no va y viene en nuestra vida. La presencia de Dios está. Nosotros por ahí vamos y venimos. Pero la presencia de Dios está. Los discípulos están yendo para el lugar equivocado. Pero ¿quién está con los discípulos? Él está caminando con ellos. Y eso es lo maravilloso. ¿Por qué? Volvemos de nuevo. Él no puede negarse a lo que dijo. ¿Y qué dijo Él en su palabra? Yo estaré con ustedes hasta el fin. Y si Él dice que va a estar hasta el fin, no hay manera de que no sea. Y si ellos en estos momentos están deprimidos, no entienden lo que está pasando, eso no hace que Cristo niegue su palabra. Ellos no eran discípulos de gran estirpe, no eran de los 12, no eran de los más cercanos, eran discípulos que lo seguían a Jesús. Pero mirá la maravilla de Él. Camina con ellos en el momento de su aflicción. Está al lado de ellos. Está al lado tuyo en el momento en donde te parece o que Él está lejos o que vos te alejaste. Sigue caminando al lado tuyo. Pero no lo siento. Esa es la realidad temporal. No importa que no lo sientas. ¿Qué dijo Él? Yo estaré. Lo sientas o no lo sientas, yo estaré contigo hasta el final. Eso es lo que Él dijo. Entonces Él está cumpliendo la palabra en la vida de estos discípulos. Lo mismo sucede en tu vida. Hay momentos de tristeza, hay momentos de aflicción, hay momentos de tropiezo en tu vida. Pero Él, ¿qué está diciendo? Yo estaré contigo hasta el fin. Cuando armaba este punto venía a mi mente la vida de Elías. Escapando del propósito de Dios, escapando por miedo, por temor, por todo, y el Señor proveyendo en el camino. El Señor proveyéndole mientras él huía al monte, proveyéndole alimento, proveyéndole cuidado, alentándolo, hasta que cuando él llega y se esconde, ahí el Señor lo viene a buscar. Él siempre está porque Él no se puede negar a sí mismo. No temas, no desmayes, yo estoy contigo. El Señor lo dijo en el Antiguo Testamento, Cristo lo dijo en el Nuevo Testamento. Él dijo que el Espíritu Santo vendría sobre nosotros y estaría en nosotros hasta el fin, y Él no lo puede negar. No midas eso por la realidad o por los sentimientos. Aceptalo por medio de la fe, porque Él lo dijo y Él lo hace. Y acá lo tenemos como testimonio. Probablemente ellos pensarían, y ahora quedamos solos, y no estaban dándose cuenta que Jesús estaba caminando con ellos. A veces vos te sentís solo, pero Señor, no me escuchás, y Él está a tu lado. Él está contigo, porque lo dijo, porque lo prometió y porque lo hace. Él dijo, te haré entender. A veces nosotros queremos entender desde otro lado las cosas, pero si vamos a la presencia de Él, de la misma manera que Él tomó
a estos dos discípulos y les mostró todas las escrituras y se reveló delante de ellos en una comunión, porque en ese partimiento del pan que está emblemando la comunión. ¿Por qué a veces no entendemos? Porque no estamos con Él. Él sí está con nosotros, pero nosotros no estamos con Él. Esa es otra cosa. Tenés dudas, pero no compartís tiempo con Él, no compartís tiempo de calidad con Él. Entonces, por supuesto, te vas a alejar del lugar, aunque Él te tenga que seguir y aunque Él esté contigo. Lo importante es que vos también estés con Él. Entonces, cuando vos estás con Él, ¿qué pasa? La palabra es revelada. El Espíritu Santo te va mostrando, te va enseñando y vos vas a entender lo que Él quiere estar diciéndote. Él les mostró cuál era el problema. Tardos de corazón para creer todo lo que está escrito. Ese era el problema. Y a veces ese es el problema nuestro también. Tardamos en creer lo que está escrito. Y no es un reproche. La demora en creer lo que está escrito prolonga de alguna manera nuestro sufrimiento. Esa incredulidad sostenida prolonga que nuestra vida esté fuera de donde tiene que estar. Pero cuando esa palabra es revelada, cuando yo la acepto, vuelvo nuevamente al lugar de fortaleza. ¿Qué pasa con Elías? Cuando el silbo apacible penetra en lo profundo de su corazón, él se recupera como Popeye, ¿viste? Cuando come espinaca, ¿no? También es viejo eso, hay muchos de ustedes que no, pero bueno. Se recupera, se potencia nuevamente, ¿no? Y baja y hace toda la labor que tiene por delante. Los discípulos deprimidos, pescando ahí, que no, se vuelven, se levantan en el poder del Espíritu Santo. Tu vida también. Él dice que multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Pero ¿cómo lo hace? No lo hace desde tu carne, lo hace desde su Espíritu. Entonces el desafío, querida iglesia, para esta noche, para esta tarde, digámoslo, es que realmente podamos mantenernos en esta confianza sencilla en Cristo. Los tiempos que están aconteciendo no son buenos. El enemigo ataca desde tu carne, desde el mundo en el que vivimos y desde su obrar a la confianza en Cristo sencilla que hay en ti. Si no puede directamente tirarla de una, la va a intentar mezclar con otras cosas. Pero déjame decirte que solamente una cosa es la que vale y es la palabra de Él. Y es por esa palabra que vivimos, es por esa palabra que nos mantenemos. Y que nos falte absolutamente todo, pero que no nos falte esa palabra, porque es la garantía, llamémoslo de esta manera, del éxito en esta vida. Ahora, tu respuesta a esta palabra ha de ser tu confianza sencilla. Mantenete en ella en todo momento. No mires el sepulcro como algo definido. Míralo simplemente como un traspaso, como una renovación, como un cambio de cáscara. Como que hay algo que queda ahí y vas a crecer a lo nuevo. Como que lo natural queda ahí y vas a confiar de una manera nueva, de una manera diferente. Deja que el Espíritu Santo revele la palabra de Dios en tu vida. Pero sobre todas las cosas, sabe que Él está a tu lado y hasta último momento no te dejará. No seas vos el que lo deje. Él nunca te dejará. Es mi deseo que en esta noche nos estemos renovando en esta confianza sencilla en Jesucristo. Amén. Nos ponemos de pie. Vamos a estar cerrando.